tardes, profesor. Esta es nuestra presentación del generador de funciones con una fuente de poder. Nuestro grupo está conformado por Rodolfo Espinosa, Néstor Alarcón y Damián Fernández. La estructura de la presentación es primero la introducción, los objetivos, la metodología, los materiales, el desarrollo, las discusiones y las conclusiones. Nuestro proyecto se basa en una fuente de poder de voltaje regulable, la cual tiene salidas de voltaje fijas que son de 3,3 volts, 5 volts, 10 volts, 12 volts y 24 volts, y además posee una salida de voltaje que nos brinda desde 0 a 9,3 volts. El generador de funciones nos brinda ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares con un rango de frecuencia de entre 50 Hz y 430 Hz. Este generador y esta fuente de poder nos permitirá probar distintos aparatos electrónicos y circuitos con bajo costo y alta eficiencia. El objetivo principal de nuestro proyecto es crear una fuente de poder de voltaje regulable y un circuito electrónico generador de funciones basado en el chip ICL8038. Estos aparatos nos permiten generar distintos tipos de ondas y distinto voltaje para probar aparatos y circuitos electrónicos. Los objetivos secundarios son fabricar la PCB del circuito generador, reutilizar la fuente de poder para luego modificarla, montar los componentes en la placa y testear las salidas, y generar pulsos de corriente leídos por un osciloscopio. Ya para la metodología, lo primero que hicimos fue conseguir una fuente de poder de computador usada y modificarla introduciéndole un LM317 para así tener una salida variable y diferentes salidas fijas. Luego compramos todos los materiales para el generador de funciones, incluido el ICL8038, y empezamos montando primero en una protoboard, lo cual no funcionó mucho ya que esta emitía mucha interferencia y para cuando lo leíamos por el osciloscopio daba señales que no se debían mostrar. Por lo que decidimos montarla de una en la PCB y ver si funcionaba ahí o no. El ICL8038 es el generador de funciones que utilizamos para este proyecto. Nos da diferentes señales que pueden ir desde los 0.01 Hz hasta los 300 kHz usando la resistencia y los condensadores adecuados. En el medio de la diapositiva tenemos el pinout, donde los pines más importantes serían el 6 y el 11, que es el positivo y el negativo, el 2, el 3 y el 9, que serían las ondas sinusoidal, singular y cuadrada, y los demás que ya serían para regular esta onda. Abajo a la izquierda tenemos un circuito típico del generador de funciones, y a la derecha tenemos como T1 el tiempo en alta, T2 el tiempo en baja, y F sería la frecuencia del generador. El LM317 es un componente capaz de regular el voltaje desde 1.2 voltios a 37 voltios de rango, a 1,5 amperes. Aquí podemos apreciar en la imagen el pinout y un circuito típico del LM317. El diseño de nuestra PC es bastante simple, porque podemos ver los condensadores, se pueden ver los potenciómetros, o en este caso uno, porque los otros dos potenciómetros son los cables que van directamente hacia la PCB. También podemos apreciar el ICL que está en el centro con cada conexión, y en la otra imagen podemos apreciar cómo se ve nuestra PCB, pero en el Proteus. Bueno, aquí tenemos los costos y los presupuestos aproximados para el generador de funciones. Y aquí tenemos
un presupuesto aproximado para la fuente de poder de voltaje regulable. Bueno, aquí tenemos el esquema de conexiones de la fuente de poder. A la izquierda vemos varias salidas de voltaje, ya que en la placa de la fuente de poder de computador hay salidas de voltaje predefinidas. Entonces aprovechamos esas salidas y nos conectamos hacia ellas, teniendo salidas de 3,3, 5, 10, 12 y 24 volts. Aparte tenemos un diodo LED para verificar que el circuito está funcionando. Y arriba a la izquierda tenemos un display que nos muestra el voltaje que está brindando la salida de voltaje regulable, que está conectada a 12 volts. Y a la derecha vemos la conexión del regulador de voltaje. El cable amarillo muestra el voltaje en el momento, que va al pin de al medio, que sería el voltaje de salida del LM317, que también va conectado hacia el positivo del conector banana hembra. A la derecha del LM317 está el voltaje de entrada, que en nuestro caso va conectada a 24 volts. Y entre el pin de ajuste y el voltaje de salida va una resistencia. En el pin de ajuste que está conectado al pin del medio de un potenciómetro. El otro pin del potenciómetro va conectado al negativo. Aquí ya tendríamos el esquema del generador de funciones simulado en Proteus, donde tenemos la entrada de 12 volts, tenemos el condensador 1, que es de 100 microfarads. Aquí tenemos el esquema del generador de funciones simulado en Proteus, donde tenemos la entrada de 12 volts, el condensador 1 que sería de 100 microfaradios, el condensador 2 que son de 100 nanofaradios, los cuales van conectados a positivo y negativo. Después tenemos una resistencia de 2K, las cuales tienen un pin conectado a una resistencia de 200 ohms que va al positivo y una de 100 ohms que va al negativo. El pin del medio del potenciómetro va al pin 8 del ICL, que a su vez va conectado a un condensador de 100 nanofaradios que va al negativo. En la parte superior tenemos otra resistencia de 20K, donde el pin del medio va conectado al positivo y los pines laterales, los otros dos pines, van conectados a una resistencia de 33K que va al pin 4 del ICL y una resistencia de 10K que va al pin 5 del ICL. En la parte inferior tenemos dos condensadores que van a ser variables, tendrían que ser variables, con un switch que van conectados al pin 10 y dos LED que indicarían cuál de los dos está funcionando. Además tenemos la salida 12 del ICL que va conectada al pin del medio de un potenciómetro de 100K que cuenta con dos resistencias, una de 10K que va al positivo y una de 33K que va al negativo. Además del pin 9, 2 y 3 que serían los diferentes tipos de salida. Esta sería la carta Gantt con los tiempos que destinamos a cada etapa del proyecto. En el avance del proyecto tuvimos algunos percances, que fue de que el Protor nos generaba interferencia a la hora de probarlo. También tuvimos un percance con una fuente de poder que se intentó hacer, que no le funcionaba el variador de voltaje. Y además de que un cautín que tenía la punta carbonizada nos derritió un switch. Conclusión, y en base a los cambios y trabajos realizados, al final logramos mantener la idea central del proyecto, que era el generador de funciones con la fuente de poder, por lo que ya con todos los componentes listos podemos ponerlo en marcha y ir testeando diferentes circuitos y componentes electrónicos antes de ponerlos en total funcionamiento y así evitar pérdidas de tiempo y dinero. Bueno, ahora vamos a ver un video del funcionamiento del generador de funciones y de la fuente de poder.
Ahora este es el de 100K, que esto es lo que cambia la amplitud. Tenemos otro potenciómetro que lo que hace es cambiar nuestro ciclo de trabajo, como podemos ver. Y aquí tenemos otro que cambia la frecuencia. Aquí estoy jugando con el ciclo de trabajo, la frecuencia, el ciclo de trabajo y la amplitud. También tenemos el otro tipo de onda, que sería la triangular. Ponle... Ese no es. Esto cambia la amplitud un poco. Este es el ciclo de trabajo. Y esto lo que hace es que cambia la frecuencia, ciclo de trabajo. Y la otra que tenemos también es la sinusoidal. Voy a cambiar la escala a 1 volt. Lo estoy ajustando. Esto cambia el ciclo de trabajo. Y esto es lo que cambia la frecuencia.